SER Podcast. No me digan que no les interesa la vida de su familia, la de sus padres, la de sus madres cuando eran pequeñas, la de sus abuelos a los que a lo mejor ni siquiera conocieron. Hoy darían ustedes seguro un brazo por conocer simples detalles de su vida cotidiana. De paso sabrían por qué uno de sus tíos emigró a Francia en los años 30 y nunca quiso volver, o por qué su abuela no se habló en décadas con el vecino de al lado del pueblo, o qué hacían sus madres para divertirse un rato en una época en la que apenas había radio y la música sonaba en muy pocos locales. Este verano se cumplen 90 años del inicio de todas esas historias de sus familias. Así que no nos partan el corazón, no les partan el corazón. No nos digan que no les interesa la Guerra Civil Española. Aquel verano del 36, con Alejandro Quiroga. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. No se inquieten. Estos 4 viernes de agosto no vamos a hablarles de generalotes, ni de batallas, ni de política, ni de bandos. Vamos a hablarles de la vida cotidiana de la gente común que, como sus familiares y como los míos, estaban en los pueblos, en las ciudades o en el campo, ya fuese en la retaguardia o en el frente, tratando simplemente de sobrellevar una guerra que duró entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Alejandro Quiroga, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es la primera mención que tú recuerdas haber escuchado en tu casa acerca de la guerra civil? Pues en mi casa, como en tantas otras, la verdad es que se hablaba muy poco o nada de la guerra civil, pero sí se leía bastante. Entonces yo los primeros recuerdos que tengo de hablar sobre la guerra civil son los de un niño, que era yo, preguntándole a mis padres por los abuelos, ¿no?, que habían hecho en el Madrid de la guerra civil. Y bueno, debía ser un poco un niño repelente, estos que iban, papá, ¿qué hizo el abuelo en la guerra civil? Y bueno, pues me fueron contando muy poco a poco. Y luego, una vez que ya murieron todos mis abuelos, entonces sí, aquello, como en tantas otras familias, se destapó y se habló de un modo mucho más normalizado, y acabé entendiendo también el porqué, porque había historias realmente truculentas, ¿no?, en la familia. Ese niño que preguntaba tantas cosas ahora es historiador, es profesor titular de Historia en la Universidad Complutense y, muy importante y muy conveniente para esta sección, director del máster en estudios sobre nacionalismo e identidades nacionales de esa misma universidad. Con la ayuda de Alejandro Quiroga, estas 4 semanas de agosto vamos a contar cómo era el ocio en medio de la contienda, cómo unos vecinos se ayudaban a otros, porque eso también ocurría, no solamente se peleaban, o algo que se sabe menos, cómo algunos soldados sobrellevaban el miedo, el puro miedo, a base de alcohol y de drogas. Pero hoy comenzamos hablando del cine durante la Guerra Civil y sobre la Guerra Civil Española y lo que vino después. Si tuvieras que hacer un resumen así muy rápido, Alejandro, de lo que nos ha enseñado el cine sobre la Guerra Civil, ¿qué dirías?
Bueno, para muchas generaciones las imágenes y las ideas que tenemos sobre la guerra civil vienen del cine, ¿no? Y son imágenes en color, son imágenes vivas, son muchas emociones, pero que están generadas sobre todo a través del cine, mucho más que de los libros de historia, desde luego. Le vamos a trasladar la misma pregunta a nuestra invitada que está en Radio Coruña, Carmina Gustrán. Buenas tardes, Carmina. Hola, buenas tardes. Carmina ahora es aparte de historiadora, eso lo es desde hace mucho tiempo, pero ahora es comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en libertad. Pero realmente la hemos traído porque ella tiene una tesis doctoral que hizo sobre precisamente el cine y el franquismo, especialmente en la época de la transición. Pero te traslado la pregunta, en una semblanza rápida, ¿qué dirías que nos enseña el cine español sobre la guerra civil? Pues trabajando un poco sobre lo que comentaba Alejandro, yo diría que lo que hace el cine es proporcionarnos esa memoria colectiva, ¿no? Para aquellos que no vivimos la guerra, nos ofrece las imágenes y los sentimientos y las historias que no habríamos conocido de otra forma, porque es cierto que el cine tiene mucho más alcance, o las series televisivas, que cualquier libro de historia. Entonces, lo que sí que es cierto que yo estaba pensando que si tuviésemos que elegir una película sobre la guerra, creo que todavía no la tenemos. O sea, que igual podemos hablar de eso también después. De eso podemos hablar, claro que sí, porque vamos a hablar en todo lo que nos dé tiempo, pero queremos hacer un repaso sobre el cine durante la Guerra Civil, sobre la Guerra Civil durante el franquismo, algo de lo que tú también eres especialista, y luego durante la transición, que hay todavía más, porque además tú tienes otro libro que es Tinieblas, el franquismo en el cine español, también del 75 al 2000. En fin, que desde luego conocimiento tenemos suficiente. Vamos a la pregunta del millón, del primer apartado que vamos a tratar hoy, que es el cine durante la Guerra Civil Española. ¿Qué papel jugó? El cine en la guerra servía bastante para distraer a la gente. En la retaguardia al final, en muchos lugares no había conflicto y la gente intentaba hacer como que seguía su vida cotidiana, y servía un poco para intentar sobrellevar todas esas dificultades diarias, pero también servía a cada uno de los dos bandos para transmitir propaganda. Es interesante porque la industria cinematográfica estaba básicamente en Madrid, Barcelona y Valencia. Las tres ciudades estaban bajo dominio republicano. Justo Barcelona, además, con los anarquistas, por lo cual también el tipo de obras que se hacían eran marcadamente tendentes al anarquismo. Pero la parte franquista lo que tuvieron que hacer fue apoyarse con sus aliados, que eran los nazis y los italianos, y realizaron películas allí en la Alemania nazi. Es una historia interesante que, por ejemplo, recoge Fernando Trueba en La niña de tus ojos. Sí, y hay, además, tenemos que tener en cuenta, un poco lo que decía Carmina, que la guerra es cruel y la guerra pone al ser humano en situaciones de inmenso sufrimiento, pero la guerra también es bastante aburrida, ¿no? Entonces, esta idea del escapar, ¿no? del entretenimiento es fundamental. Y en el caso, por ejemplo, de Madrid, sí sabemos que la mayoría de las películas que se proyectaban en el Madrid de la Guerra Civil eran películas de pura evasión, ¿no? El 60% es cine de Hollywood, el 30% es cine que ya está hecho durante la Segunda República, y en realidad el cine de propaganda interesa bastante menos por lo menos a los madrileños que estaban bajo las bombas franquistas y de la aviación italiana, y les interesaba bastante más evadirse que recibir propaganda política. Vamos a lo concreto, vamos a una de esas películas, una que se titulaba Sierra de Teruel. Marcelino Rivelli, 17 combates en España, italiano, antiguo piloto de línea, emigrado en 1923. Después de un año de calabozo, fue deportado a las Islas Lipari. Evadido, llegó a España 3 días después de la sublevación de Franco como piloto. Herido en el frente de Madrid, comisario político de la escuadrilla, muerto hoy en el frente de Teruel. Para los que acaban de llegar a la escuadrilla, solo quiero añadir esto. Esta película es de 1940, o sea, realmente recién terminada la guerra. ¿Qué reflexión os suscita a vosotros?
En realidad la película se rueda en el 38 y el 39 en España bajo las bombas. Es en el 40 cuando digamos está ya la copia producida para ser exhibida. Pero es una película que tiene esa peculiaridad, ¿no? de estar rodada bajo las bombas en el bando republicano. Y además es una película que va a tener luego cierto recorrido porque justo cuando se tiene que estrenar en Francia en el año 40, las autoridades francesas no quieren que se estrene por no molestar al gobierno de Franco. Y entonces digamos que se queda en una caja, nunca mejor dicho, y cuando invaden los nazis Francia, se manda que se destruyan todas las copias de esa cinta. Lo que ocurre, como ocurre en tantas ocasiones, es que el director, que era André Malraux, consigue mandar una copia a Estados Unidos, y esa copia aparece años después, en los años 90, un poco por sorpresa aparece en la Biblioteca del Congreso norteamericano, y por eso guardamos una copia original de la película de Malraux. Es muy bonito que el propio André Malraux es uno de los integrantes de las brigadas internacionales. Él viene a luchar a la guerra, a defender la democracia y a luchar contra el fascismo, ¿no? Ellos entendían que lo que estaba pasando en España era un capítulo de lo que iba a pasar, o el prólogo, ¿no?, de lo que iba a pasar en Europa, y en efecto tenían razón. Esa lucha contra el fascismo se estaba ya ocurriendo en territorio español. Bueno, en un campo de pruebas España, eso está admitido por todos los historiadores, tanto en lo material como en lo ideológico. Por cierto, que aprovecho para decir que una de estas tardes las vamos a dedicar también a hablar de las brigadas internacionales, porque también eran gente común, que es lo que queremos contar aquí, la vida de la gente común. Era gente común que de repente cogía las armas, no eran militares, y se venían de Australia, se venían de Canadá, se venían de donde hiciera falta a luchar contra el fascismo por puro idealismo. Eso será en otra de esas tardes con Sofía Moro, que tiene un libro precioso que se llamaba Ellos y Nosotros, se llamaba, digo porque está editado hace unos cuantos años, pero que entrevistó a muchos de esos brigadistas. Será otro día, porque ahora seguimos con el cine asociado a la guerra civil. Ahora vamos al cine de la guerra civil, pero hecho durante el franquismo. Y podemos irnos directos a una película que mucha gente conoce, que es Raza, de la que tenemos este tráiler. Soy el capitán José Churruca, fusilado por los rojos el 7 de agosto. ¿Usted? Sí, mi comandante. Pero hombre, que sea enhorabuena. Gracias, mi comandante. Cuente usted, hombre, cuente usted. Conviene que quede en silencio mi vida. Peligraría la de la mujer que me salvó, porque todos me creen muerto y mi caso tuvo extraordinario relieve. Es cierto, hasta aquí llegó. Bien, pues eso no creo que sea cosa difícil. Todo es cuestión de camuflarse un poco y cambiar de nombre. Tengo en esta zona a mi cuñado, el capitán Echevarría, a quien quisiera ver enseguida. Naturalmente, por eso nos podemos enterar. Un momento. Ordenanza. Él es de infantería. Sí, mi comandante, y debe de estar en el frente de Bilbao. Raza era una película de José Luis Sáenz de Heredia, que era casi el director de cine de cabecera del franquismo, y que esto no lo sabía yo, era primo de José Antonio Primo de Rivera. Sí, o sea, era todo queda en casa. Una estirpe fantástica. Vamos de lo concreto a lo general. Esta película concretamente, ¿por qué es tan famosa como, digamos, emblema del cine franquista? Porque cuenta con un guionista de excepción, o con el argumento base está creado por el propio Franco, bajo seudónimo de Jaime de Andrade, y podríamos decir que en realidad es el sueño húmedo de Franco, ¿no? O sea, esta es la historia familiar que siempre hubiese querido tener y que estaba bastante lejos de lo que vivió realmente, ¿no? El padre heroico que es abnegado y lo hace todo por la familia y por su patria, la madre que es casi como la Virgen María, y los hermanos que, aunque se equivocan, se arrepienten, y todo el mundo, pues eso, es un héroe de la patria. Alejandro. Sí, bueno, es exactamente eso, ¿no? Yo no sé si esto lo coge un psicoanalista, lo que puede hacer con esto, pero realmente es la familia que no pudo tener. Franco tiene una familia que ahora llamaremos desestructurada, ¿no? Sí, desestructurada, y sobre todo que tenía un hermano, como el protagonista de la película, que era republicano.
era Ramón Franco, y que de hecho, bueno, pues lucha en el bando republicano y muere durante la guerra. No hay ningún tipo de arrepentimiento como ocurre en la película de Raza. Pero es una película que también, como en el caso de la Sierra de Teruel, tiene una vida, digamos, posterior, ¿no?, a la propia película, porque a partir de 1950, cuando el contexto internacional ha cambiado y ya la película de Raza se estrena en el año 41, y en el año 41 pues los nazis están ganando la Segunda Guerra Mundial, España es aliada de las fuerzas del Eje, y la película pues es completamente pro-nazi, ¿no? Lo que ocurre que en el año 50, cuando ya los alemanes han perdido la guerra y España empieza a acercarse a los Estados Unidos, lo que hacen es limpiar la película, sobre todo de saludos fascistas, sobre todo de... Cortan esas planos. Los cortan directamente. Claro, podríamos decir que Franco se censura a sí mismo. Sí, sí. Siguiendo con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pero sí nos muestra un poco cuál es la importancia, ¿no?, que tienen el momento histórico a la hora de hacer una película, porque siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?, que siempre hay un diálogo entre lo que nos cuentan sobre, en este caso, la guerra civil, y el momento en el que está hecho la película, que es lo que nos cuenta sobre ese momento, ¿no? Y en este caso es muy claro, ¿no? En el año 50 se quitan todas las escenas estas de saludos nazis, de menciones a la masonería y demás. Y además se quitan la parte de las críticas a los norteamericanos. Amigo. Pero también lo que se hace, como con la película de la Sierra de Teruel, es intentar destruir todas las copias originales de la primera, ¿no? Para que no aparecieran las escenas censuradas. ¿No? Bueno, pues como ocurre en tantas ocasiones, al final apareció una de las copias en la Cinemateca de Berlín en los años 90, por eso tenemos una muy buena copia en muy buen estado. Había otra, pero vamos, había una muy buen estado. ¿Por qué? Porque estaba en Alemania del Este, y los comunistas no tenían ningún interés en rebajar el nivel de fascismo del franquismo, de tal modo que habían guardado la cinta, y eso después de la caída del muro pues aparece en la Cinemateca de Berlín. En cuanto a éxito comercial, ¿estas películas tenían algún éxito? ¿Estas tan propagandísticas? Carmina, Alejandro. Bueno, Raza, el tema ya no es tanto el éxito, sino que cuando tú tienes los mecanismos del Estado en tu mano, la exhibición y el alcance va a ser mucho mayor. Raza no tuvo mala vida comercial. O sea, conseguían, claro, evidentemente que se proyectase en un montón de lugares porque tenían el dinero y el poder para hacerla ver a quien fuese. Ya había mucha menos oferta. El cine entonces era uno de esos acontecimientos sociales importantes, ¿no? Y no teníamos Netflix en casa, por lo cual el momento de ir a ver cosas era el cine. Vamos a tu especialidad, Carmina, que es la guerra civil contada en las películas de la transición. Con el esfuerzo de mi mano la vía tengo que ganar. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. Esta fue la primera película secuestrada judicialmente en España después de la aprobación de la Constitución en el 78. Se llamaba Rocío, ¿no? Así es. ¿Y qué tiene de especial esta película? ¿Qué tiene de significativo para que la hayas elegido? Claro, nos parecía interesante que en estos primeros años de transición y camino a la democracia, la guerra civil aparece sobre todo en documentales. Hay una cierta sensación de urgencia, ¿no?, de contar todo aquello que no has podido contar y sobre todo incluso de hacer un poco la cara B de ese nodo que antecedía a cada película que se proyectaba en los cines. Y hay una explosión del género documental como no había habido en muchísimos años y como de hecho no habría después en los 80 y en los 90, en los que el género decae. Y Rocío es un documental que no es un documental sobre la guerra, pero del que de repente hay un episodio que tiene mucho que ver con la guerra y la represión en uno de aquellos pueblos, al lado en el monte, en Huelva, donde va toda esta romería hacia la Virgen del Rocío.
el documental es como una historia social, ¿no? De Sí. los agricultores, de los campesinos y los jornaleros en Andalucía, de las diferencias sociales y de lo que supone esa romería. Pero hay un momento en el que un vecino del pueblo señala al antiguo alcalde y padre del actual alcalde de la represión de más de 100, o sea, de 100 personas, 99 hombres y una mujer. Y no dice el nombre, se le tapa además la cara en la foto, pero la familia lo lleva a juicio. De hecho, pone en la denuncia el mismo 23F de 1981 en el que están Tejero asaltando el Congreso. Bueno, todo es una gran casualidad, porque se había estrenado en el año 80, pero esto colea hasta el 81. Y había tenido muchos problemas de distribución porque el contenido no era especialmente, digamos, del gusto de la Iglesia Católica o de Falange, que recordemos que seguía existiendo. Claro, no, que tengo que recordar a los oyentes más jóvenes que Franco había muerto en el 75, la Constitución no se aprobó, como hemos dicho, hasta el 78, esto es el año 80, o sea, esto es hace un ratito, claro. Para efectos de Franco, Alejandro. Sí, y luego tiene mayor recorrido porque se celebra el juicio al director y a la película en la audiencia de Sevilla, y deciden secuestrar la película. A los pocos meses, al principio era en unas ciudades, solo en Sevilla, en Huelva y en Cádiz. A los pocos meses esto se amplía y pasa ya a toda España. Y lo llevan al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, para un poco sorpresa de todos, decide que sí, que no hay que proyectar esa película, y uno de los jueces va a decir que, de hecho, no había que proyectar esa película porque no había que, y cito textualmente, avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo. Es decir, lo que luego se ha repetido una y otra vez, ¿no? De no hay que abrir heridas, no hay que hablar de esto no hay que tocarlo. Bueno, pues es parte de una sentencia judicial del Tribunal Supremo del año 82. Claro, nos interesaba mucho un poco porque en el fondo lo que estás diciendo en el año 81 estás haciendo una hoja de ruta, no estás marcando los límites de lo decible. Claro. Puedes hablar de la historia de la familia, ¿no? En el año 84, por ejemplo, llevarán al cine la novela de la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, que es una historia de una familia en la retaguardia republicana, vale. Pero señalar y hablar de la represión, hablar de nombres, hablar de fosas, pues igual no está tan bien visto, ¿no? Y ahí es un momento de decir, hasta aquí podéis llegar. Vamos a una película, para ir terminando, que le suena mucho más a la gente joven porque es del año 2000. ¡Tú, marioneta de Stalin! ¡Aquí las milicias estabas! A la división Carles Marx. ¿Y tú qué, al tercio y Titella? ¡No, cabrón! ¡La de Urruti, la ni yo! Aquí se están peleando unos y otros dentro, supuestamente, del mismo bando, del bando republicano. Es una película de Ken Loach de 1995, que lo he dicho mal, creo que he dicho el año 2000, es del 95. Me ha gustado mucho, Iñaki, que digas que igual es una más a la gente joven una película del 95. Sí, quiero decir, todavía más joven que nosotros, que tenemos algún fan de la película aquí en el equipo. Sí, bueno, a ver, esta película, ¿qué cuenta exactamente y por qué es relevante para vosotros para entender la guerra civil? Yo creo que muestra, está hecha por Ken Loach desde el Reino Unido, aunque en coproducción con España, y muestra la complejidad de la guerra, ¿no? O sea, pone sobre la mesa el hecho de que esto no solamente es, como han querido venderlo durante demasiado tiempo, ¿no? Una guerra entre hermanos, dos bandos enfrentados, era algo mucho más rico y complejo, era una guerra internacional, hubo una guerra en el propio bando republicano entre comunistas y anarquistas, como se muestra en la película, y había catalanes, había vascos, había independentistas, había republicanos, pues había monárquicos, o sea, era una cosa mucho más compleja, y eso sí que es cierto que nos parecía como que las representaciones anteriores no habían mostrado esa complejidad. Sí, además es una película que funciona muy bien porque propone de un modo inteligente el drama que supone la guerra para los hombres y para las mujeres, y esa dimensión internacional del conflicto. Entonces cuenta, esto es una película que ponía a mis alumnos cuando daba clase en el Reino Unido, y sé que funciona muy bien porque además les llega directamente, porque se motiva pero sin ser sensiblona. Pero desde luego lo que tiene es la idea de que
esa idea tan común también el día de hoy de la división de la izquierda, ¿no? Que no suena tanto por un lado, y por otro lado la cuestión de que el avance del fascismo y la extrema derecha es un problema no solo de España, sino en el mundo entero, algo que desgraciadamente también es muy actual. Claro, el protagonista es miembro de las brigadas internacionales y como decíamos antes. Hay una cosa también de esa película que nos gusta mucho, y es esa asamblea en el pueblo, un pueblo que acaban de liberar en Teruel, en el que hay una asamblea con los vecinos del pueblo, muchos de ellos que no sabrían ni leer, y con vecinos del propio pueblo de verdad, en la que se debate sobre si colectivizar o no las tierras del pueblo y del cura al que acaban de fusilar por estar compinchado con los franquistas, ¿no? Entonces, también te explica ese tipo de cosas que estaban pasando en la guerra, ¿no? El cómo se conjugaba una batalla o unas estrategias militares con el hecho de una revolución social que se está intentando hacer. O sea, una mezcla casi imposible junta en un momento tan convulso. Carmina Gustrán, que es historiadora y además es la comisionada del Gobierno para la celebración del 50 aniversario de España en libertad, aparte de ser una grandísima especialista en cine sobre la Guerra Civil. Muchísimas gracias por haberte acercado a Radio Coruña. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, de hecho, hay una cosa que hemos dicho que yo creo que querría matizar con Rocío, que no es que esté prohibida, sino que tiene una escena todavía censurada. ¡Ostras! Todavía. O sea, no está prohibida en su totalidad, lo que está es que si se quiere proyectar, pues tienes que proyectarla sin esa escena en concreto. Porque desaparecieron las escenas originales. No están, pero hay una sentencia judicial que dice que no puedes proyectarla. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, este año, desde el Comisionado de España en Libertad 50 años y el Festival de San Sebastián, vamos a hacer una proyección en el festival. Primicia absoluta para aquí, para nada. ¡Ole, qué bien! Primicia en la cadena SER. Pues se va a proyectar la película íntegra, se va a hacer justicia en el marco del festival, exactamente, se va a hacer justicia. Carmina Gustrán, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde, en este verano del 36. Alejandro Quiroga, a ti también te esperamos la semana que viene. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.